Okay, ladies and gentlemen, it seems that still there is no one in this video conference, so we're going to wait a minute more. Yeah, we're going to wait a couple of minutes so that more people join. Actually, I'm going to pause the video for a couple of minutes. Okay, I think that we have a guest. Ana Karen, ¿sí se escucha de aquel lado? Pero bueno, pues vamos a dar inicio, Ana. De pura casualidad, ¿sí es visible la pantalla? Es un PowerPoint que estoy compartiendo que dice English 4. Okay, so let me share the screen. Un segundito. Mm, Vamos a pausar esto y vamos a darle clic en Share Screen. Ok. Bien, no sé si ahora sí ya sea posible que esté compartida la pantalla. Perfecto, Ana Karen. Bueno, vamos a comenzar. El objetivo de esta clase básicamente es dar seguimiento a lo que es voz pasiva y algunas de las expresiones. Una de las cuestiones que de repente en inglés nos es un poquito complicado es utilizar expresiones de good at, responsible for, work as a or an, the main role, and need to. Dentro de la clase virtual vamos a encontrar estas expresiones y bueno, para verlo de manera relativamente rápida, es que si utilizamos un concepto, por ejemplo, matemáticas, la expresión se conserva good at math, for example, pero si utilizamos un verbo, este verbo debe de ir terminado en ing, good at solving equations, for example. Responsible for, otra vez, si decimos un departamento solamente, se conserva como tal. Responsible for human resources, for example. Pero si utilizamos un verbo, el mismo debe de ir terminado en ing. For example, responsible for doing certain things. Para más práctica, bueno, es recomendable visitar esta parte de la plataforma. Varios de los trabajos que hemos recibido aquí en la plataforma hace falta esa práctica. Y bueno, el resume o curriculum vitae en su mayor parte, digamos que un 90% de los trabajos están completos. Una de las ventajas es que la mayoría de nuestros SCORMs contienen una sección de notas, las cuales nos permiten traducir, entre comillas, en tiempo real y también existen ejercicios. Ahora sí, a lo que vinimos, Passive Voice. La voz pasiva, la cual está explicada dentro de la clase virtual, se compone de la siguiente manera. La voz activa, one person cleans the office, comienza con un sustantivo, el cual lo vamos a pasar al predicado, por así decirlo, y digamos que el verbo se divide de una a dos o de dos a tres, se va a agregar el verbo ser o estar. Entonces, bueno, voy a dar lectura a la voz activa. One person cleans the office. Y por otro lado, la voz pasiva, the office is cleaned by one person. Es decir, la oficina es limpiada
por una persona. El verbo de limpiar, tiempo presente, se pasa a pasado participio. Ahora bien, debo señalar que en inglés tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Podemos identificar los verbos regulares como aquellos que terminan en ed cuando se cambian a pasado o a pasado participio y aquellos verbos que son irregulares. Para esto sería conveniente, por ejemplo, si tenemos oportunidad de googlear una lista de verbos en pasado, casi siempre vienen en 3 columnas. La primera es su forma presente, by. La segunda es su forma pasado, bought. Y finalmente el pasado participio. Entonces es break, broke, broken. Bueno, para que esto sea un poquito más interactivo, tenemos una parte de ejercicios que más adelante voy a presentar. Pero en este momento, one person cleaned the office. Como podemos recordar, en la diapositiva anterior decía is cleaned. Y vamos a colocar el was cleaned. ¿Por qué? Porque el primer verbo está en pasado simple. Voy a regresar un instante a la diapositiva previa. Aquí está. El verbo estaba en presente, cleans, y por eso lleva el es en lugar de el was. Ahora sí, avanzamos hacia donde estábamos. One person cleaned the office. Ahora bien, podemos utilizar no solamente la conjugación de presente o pasado, sino además existen combinaciones como futuro, otros modales como el que le da la terminación RIA al verbo. Por ejemplo, en este tenemos one person will clean the office. El verbo se compone de 2 palabras, will and clean. Traducido al español es una persona limpiará la oficina. Y en el resultado de la voz pasiva vamos a utilizar triple verbo, por así decirlo. So the office will be cleaned by one person. Ok, no ha llegado más gente. So you're gonna be the victim. No hay más voluntarios. Termino con esta explicación y nos pasamos al ejercicio. One person should clean the office. Una persona debería limpiar la oficina y el verbo resulta en 3 partes. The office should be cleaned by one person. La oficina debe ser limpiada por una persona. Ejercicio. Tenemos un verbo irregular, Karen. Espero que nos sintamos listos para participar. Y la historia va de la siguiente manera. Someone buys software. Es decir, alguien compra software. Karen, ¿cómo lo transformaríamos a voz pasiva? Perdón. Oh, ya no escucho a Ana Karen. No hay problema. Digo, nos podemos equivocar. Bien, Ana, por cierto, ¿qué nombre preferimos? ¿Karen o Ana? All right, perfect. Bueno, vamos a ayudar un poquito con la respuesta. Y como el verbo está en presente, someone buys, la respuesta le podemos dar lectura por faz. Perfect, someone is bought by someone. Great job, Ana. Ahora, este se parece al anterior, pero tenemos plural en esto. Entonces, en el anterior decíamos software is bought. ¿Por qué? Porque este software es singular, pero va a haber un cambio en la palabra es, a ver si de pura casualidad no lo sabemos. Ana Karen, ¿qué respuesta sería para cambiar esto de voz activa a voz pasiva? Pasamos la palabra productos al inicio. ¿Y qué? Products, muy bien.
preguntas hasta ese momento, Ana Karen? ¿No? ¿Vamos bien? Si queremos tomar nota de algo, me espero medio minutito para que tomemos nota, ¿sí? Ok, continuemos entonces. Teníamos inicialmente el someone buys software y lo convertimos a software is bought by someone. Y ahora tenemos el de products are bought by someone. Bien, tercer ejercicio. Ok, ya tenemos otra persona en la videollamada. Abraham Esquivel, bienvenido. Confío en que se esté escuchando de manera correcta por allá el audio. Y la historia sigue así. Tenemos un ejercicio que otra vez tiene un verbo en presente y el predicado viene en plural, que son los estándares de calidad. Si alguien analiza los estándares de calidad para decirlo en voz pasiva, tendríamos que pasar Quality Standards al inicio, luego hacer un par de cambios aquí en el verbo y al final agregaríamos by someone. ¿Alguien de las dos personas que está en la videollamada me puede dar la respuesta? Ok, les ayudó. Abraham, bienvenido. ¿Le podemos dar lectura al enunciado que aparece en la parte inferior, por favor? Continuamos con lo siguiente que dice Quality Standards. Perfecto. Entonces, como podemos ver, la voz pasiva es un cambio primero de lo que está como sustantivo en el predicado pasa al sujeto y el sujeto va a pasar hasta el predicado, obviamente utilizando la palabra by, que aparece ahí señalada. Y como habíamos visto hace unos minutitos, se agrega el verbo ser o estar. Los estándares de calidad son analizados, ¿ok? So, someone analyzes quality standard, quality standards are analyzed. Bien, vamos a hablar de mercadotecnia. El enunciado original dice, someone launched an advertising campaign. Es decir, alguien lanzó una campaña de mercadotecnia o de anuncios, por así decirlo. Entonces el verbo launch significa lanzar, lo utilizan mucho los mercadólogos. Advertising campaign es una campaña de anuncios, ya sea que utilicemos YouTube o que se utilice como antes, ya saben, radio, televisión, etcétera. Y voy a dar un minutito para ver si podemos encontrar cuál es la voz pasiva de esto, ¿ok? Cierro mi micrófono un minutito para ver si podemos compartir la respuesta. O bien, si alguien tiene dudas, se vale preguntar. Muy bien. La estructura está completísima. Nada más que
A diferencia de los anteriores, donde estábamos utilizando el is o are, en este momento utilizamos was. ¿Por qué was? Bueno, en español diríamos, una campaña de anuncios fue lanzada por alguien. Y ahora sí, Ana Karen, ¿le podemos dar lectura a este enunciado que se muestra en la parte inferior de la pantalla, porfa? Muy bien. Ahora sí, preguntas, dudas. Damos rápidamente un repaso a las estructuras que estuvimos haciendo como ejercicios. Este no fue ejercicio, perdón. Déjenme pasar a los que sí son ejercicios aquí. Comenzamos con el primero que era someone buys software. Está en presente el verbo y por eso le ponemos is bought. El software es comprado por alguien. Software is bought by someone. El segundo ejercicio que hicimos refería a que cambiamos un plural. Si voy muy rápido, avísenme porfa, ¿sale? Y el verbo sigue en presente. El cambio que hicimos a lo largo de la clase fue que dijimos products are bought by someone. Es decir, en lugar de is, cambiamos el is por un are. El bought se queda idéntico de como estaba y pasamos al siguiente. En el, ah, en el ejercicio que resolvimos un poquito más adelante, que es Someone Analyzes Quality Standards, podemos ver que analyzes se encuentra en presente simple y por lo mismo tenemos de dos sopas, o es is o es are. Analizamos si Quality Standards es plural y entonces como era plural, en la respuesta va a aparecer el are de la siguiente manera. Quality standards are analyzed by someone. Y finalmente, además del presente simple, utilizamos un ejercicio con pasado simple. Entonces quitamos el is, quitamos el are y lo que obtuvimos fue an advertising campaign was launched by someone. Y básicamente eso sería ya la última parte de la voz pasiva. Vocabulario adicional para las personas que están aquí en la videoconferencia. La voz pasiva tiene un uso ya cuando es intermedio avanzado. I was given the job. Bueno, me gustaría que lo leyeran ambos. Si se puede primero, Ana, le damos lectura a todos estos enunciados y enseguida Abraham. Ana Karen, ¿le podemos dar lectura a los enunciados que aparecen en pantalla, please? Perfect. Vamos a volver a dar lectura. Abraham, ¿los podemos leer los mismos, porfa? Excelente. Entonces, el primero, nosotros en español decimos me dieron el trabajo. En inglés tenemos que decir, va a sonar curioso porque decimos yo fui dado el trabajo. Obviamente nosotros no hablamos así en español, pero esta es la estructura y esto pertenece a la voz pasiva. I was given the job. Entonces, si usted fue a pedir trabajo a X compañía, whatever it is, y si le dan la chamba, pues decimos, oh my God, I was given the job. El segundo enunciado, she was promoted, ella fue promovida. Nosotros en realidad utilizamos el verbo ascender. Cuando a una persona le dan la promoción, cuando le dan el ascenso, en inglés vamos a utilizar el verbo promote y se utiliza nuevamente la voz pasiva. She was
promoted. Ella fue promovida. Y a continuación, cuando nos ofrezcan un trabajo, una promoción, un empleo, lo vamos a decir de igual manera. Él fue ofrecido un nuevo trabajo. Insisto, suena extraño en español, vaya, pero esa es la manera correcta de decirlo en inglés. He was offered a new job. Tengo una pregunta para ustedes. Si a él le ofrecieron un nuevo trabajo, ¿cómo diríamos para decir a él le ofrecieron una promoción, le ofrecieron un ascenso? ¿Alguien sabe? Y se vale equivocarse, ¿eh? No se preocupen. Ujú, muy bien. Y además de eso, podemos quitar la palabra new job y le podemos poner también promotion. He was offered a promotion, es decir, la estructura que nos comparte Abraham es correcta en voz activa, pero lo más cotidiano en el inglés americano y británico es que, digamos, él fue ofrecido una promoción y también, así como estaba, he was offered a new job. ¿Sale? Ahora vamos a hablar de los aumentos salariales, y principalmente que nos los den a todos, ¿verdad? Independientemente del trabajo que hagamos. La expresión dice, si la intentáramos traducir, ellos fueron dados un salario aumento, cosa que obviamente suena muy graciosa en español, pero así lo tenemos que decir con esa estructura en inglés. Y la expresión es they were given a salary raise. Tengo una pregunta. ¿Cómo diríamos, en lugar de que si decimos ellos, cómo lo diríamos para la persona, la primera persona, yo? O sea, si me dieron a mí un aumento salarial, ¿cómo lo diríamos? Se vale equivocarse, con toda confianza. Ana Karen, yo creo que sigue usted como víctima de esta videollamada. ¿Cómo diríamos? Me dieron un aumento salarial. Usted puede. Si voy muy rápido, se vale decir, vamos muy rápido o algo por el estilo. Claro que sí. Está bien, perfecto. Estamos aquí para aprender. Voy a quitar la persona ellos y voy a poner la persona yo. Y en lugar de were voy a poner el was. Y entonces para decir me dieron un aumento salarial, Karen, ¿le podemos dar lectura, porfa? Perfecto. Y cuando decimos nos pagaron el sábado anterior, aquí dice we were paid last Friday. Y entonces, si le quieren echar lógica al español, no tiene ninguna lógica. Aquí dice nosotros fuimos pagados pasado viernes. Suena así como me, Tarzan, you, Jane. Pero bueno, esa es la gramática correcta. Pregunta para Abraham. Si en lugar de decir nos pagaron, persona nosotros, decimos le pagaron, referido a ella, ¿cómo sería para decir, mira, le pagaron perdón, el viernes pasado? Abraham, tómese unos segunditos, unos 15 segunditos y digamos, ¿cómo lo cambiaríamos este enunciado? Muy bien, all right, so
nada más tenemos un detalle. He was. Él fue pagado el Friday pasado. Entonces, bueno, estas son expresiones como muy gabachas, pues, como muy americanizadas, por así decirlo, y sería conveniente como familiarizarnos con ellas porque, por ejemplo, para una entrevista de trabajo, no sé, yo quiero explicar que eh, me dieron una promoción o me dieron un ascenso, simplemente cambiaría en el primer enunciado para explicar, in my last job, I was promoted. Eh, si quiero decir que me dieron el puesto de, no sé, por ejemplo, de coordinador o de director, puedo explicar, I was given the position of, y pues ya explico de I don't know, for example, quality technician, technician, si fuese de, por ejemplo, ay, aquí tengo un error, technician, si me dieron, por ejemplo, el puesto de inspector de calidad, pues sería de quality inspector y así sucesivamente. Pregunta rápida, ¿cuál fue el puesto de trabajo que les fue dado a ustedes? Si es que estamos trabajando ahorita y si no, en tiempo pasado. ¿Qué puesto le dieron a usted, Karen? ¿O ahorita no andamos trabajando? Auxiliary. All right. Management specialist le llamamos. Specialist. Digamos que el especialista vendría a ser más o menos el equivalente a lo que se menciona. Y en el caso de Abraham, ¿qué puesto le fue dado a usted, Abraham? Muy bien. I was given the position of supervisor. ¿Ya ven cómo si pueden? Bueno, chicos, creo que dura nada más 30 minutos la presentación y luego se corta la videollamada por si se corta abruptamente. Muchísimas gracias por haber atendido. Es momento de hacer preguntas y en caso de que se quede inconclusa, con mucho gusto les mando un correo electrónico para responderla. Preguntas, Karen, preguntas, Abraham. Gracias por la pregunta. No, es únicamente el audio. Si hablamos de la actividad de voz pasiva, ¿verdad? La que, a ver, vamos a verla más bien en pantalla. Un segundito, déjenme cambiar la ventana para acá. Eh, y vamos a la parte de Assignment 6, Audio File. Espero que se vea, aunque está muy pequeñita la letra, el death penalty. Tenemos que preparar el audio primero para decir qué es lo que pasó en esta lectura. Recordemos que hay una persona que fue sentenciada a la pena capital. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros pensamos respecto a nuestro sistema de justicia mexicano? Si ustedes consideran que se debe de penalizar la muerte, la violación o el secuestro, y enseguida viene la transformación de voz pasiva. Y ahora sí, para responder la pregunta, la respuesta sería no, solamente se sube el audio con las respuestas, like, hi, my name is, and, y comenzamos ya desde aquí. Eh, do you think that
Lara's family feels better as they see the criminal being executed. And why? In my opinion, I think that the family does not feel any better because, y bueno, así vamos siguiendo. Luego mencionamos la part 2 y vamos dando lectura y luego damos la transformación. Someone confirms the reservation, entonces comenzamos con the reservation is confirmed. Y aquí tengo mi notificación que se va a acabar la videollamada en 30 segundos. ¿Alguna otra duda, Abraham o bien Karen? Ok, bueno, pues muchísimas gracias por haber atendido. Y bueno, que pasen excelente noche. Let me turn on my camera. Aquí está. Bueno, pues me da gusto conocerles, escucharles, que pasen una excelente noche. Muchas gracias por todo. Y bueno, pues bendiciones a todos. See you later.